Hola amigos, les habla Sixto Paz Wells, escritor, conferencista y contactado con el tema OVNI, para informarles de que estaré en el Congreso Sapiens el 5 de octubre, ahí en Andorra, pero el día domingo 6 de octubre haremos un taller, una salida taller de meditación para tratar de crear entre todos los participantes las condiciones como para una posible experiencia de contacto extraterrestre, allí mismo en Andorra. Los espero el 6 de octubre en Andorra. Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos a una nueva línea temporal. Les habla su amigo Ferran Prat. Y digo línea temporal porque creéis o pensáis que solo vivéis en una línea temporal con unas fracciones determinadas. ¿O hay algo más entre nosotros que quizás es el momento de desvelar y descubrir? Pues para hablar de líneas temporales tenemos al profesor, escritor e investigador Felipe Botalla. Profesor Felipe, ¿cómo estamos? Bienvenido a Sapiens. Hola Ferran, buenos días. Hombre, muchas gracias por permitirme estar en tu programa y poder hablar de líneas, como tú comentabas hace un momento, ¿no? Que además, mira, fíjate si nos movemos por líneas temporales, porque decimos buenos días, tanto en cuanto se nos escucha por el atardecer, y por internet se nos escucha a la hora que se quiere, tantas veces como se quiere, se desea, y además con la magia de poder, bueno, comentar de lo que se habla. El mundo de la comunicación se ha abierto en este campo, ¿verdad? Totalmente. Si tú te vas 20 años atrás, 15 años atrás, hay cosas que hoy que en aquel momento de hoy que son impensables, ¿no? O eran impensables. Sin embargo, hoy las manejamos con cierta soltura y parece que no podemos entender la vida sin esas mejoras tecnológicas, ¿no? Que lo son, sin duda alguna, pero también tienen su otra cara, digamos, que es la cara, vamos a llamarle de esclavitud o de dependencia, ¿no? Que también es importante pues tenerlo en cuenta. Y una pregunta, Felipe, los que somos, no sé, si somos observadores, intuitivos, perceptivos, sexto sentidos, o vete tú a saber qué adjetivo o palabra le podríamos poner, que podemos ver eventos que van a suceder y a corto y mediano plazo, y la radio y nuestro archivo así nos lo demuestra. ¿Qué pasa aquí? ¿Podemos ver algo que va a suceder? ¿O es un compendio de información que es intuible, un evento que puede suceder? ¿O es casualidad, es causalidad? Felipe, tú has investigado el campo de las líneas temporales y hoy me vienes de maravilla para hablar sobre estas cuestiones. Primero, cuando hablamos de líneas temporales, ¿qué definición crees que le podríamos dar? Bueno, la línea temporal es un sistema que yo he utilizado en empresas. Sabes que muchas veces he comentado que los libros que he escrito, los 9 ya publicados y uno más que vendrá en este año, buena parte de ellos han sido hechos o manufacturados por mi experiencia en empresa. En empresa hace años se utilizan líneas temporales que son aplicables a muchas cosas, a productos, a mercado, a consumidores. Hacer una línea temporal con la competencia, por ejemplo, y puedes hacer una especie de diagrama donde tienes visualmente y de fácil entendimiento una situación. Y a partir de aquí la línea temporal, como la investigación de mercados, no es ni más ni menos que una herramienta para la toma de decisiones, sobre todo en entornos turbulentos o entornos que no sabes exactamente qué va a pasar, con lo cual la línea te puede indicar, vamos, con cierto grado de fiabilidad o hasta cierto punto, el cual puede ser el teatro más factible en función de la información que tienes. Y siempre se trabaja en los escenarios también, que sería un escenario, vamos a llamarle optimista, un escenario normal y un escenario pesimista, ¿no? Con lo cual tú tienes delante de ti las tres posibilidades. Bueno, si voy a optimista, quiere decir pues que a lo mejor debe aumentar mi producción, a lo mejor tengo que tener una nueva fábrica, quizás debe contratar más gente. Normal, pues bueno, pues como estoy,
sigo hacia adelante. Y pesimista quiere decir que evidentemente voy a tener problemas porque el mercado pues está bajando por las razones que sean y yo tengo que cortar, no sé, mi suministro, tengo que hacer algún tipo de replanteamiento de cómo estoy ahora y quizás pues tengo que cortar algunas cosas, ¿no? Con lo cual, a ver, son herramientas que se utilizan siempre. Eso también viene un poco a cuento con lo que yo siempre he llamado, y tú sabes que hemos comentado aquí, que es el pensar fuera de la caja, se llama, ¿no? Thinking out of the box, o pensar de una forma fuera de lo normal. ¿Por qué digo esto? Porque hemos de usarlo cada vez más. Digo esto porque si pensamos de forma convencional, y sobre todo cuando investigas, pues acabas yendo a lugares convencionales, o sea que todo el mundo llega, no tiene ningún problema esto. Pero en momento que rompes un poco el esquema de investigación y vas a buscar otro tipo de búsqueda, otros parámetros, es posible que llegues a zonas diferentes. Esto se usa mucho en creatividad también, ¿no? Entonces la creatividad lo que exige es ser creativo siempre es muy difícil, por lo tanto si no piensas de una forma diferente, pues acabas diciendo siempre lo mismo, y claro, aquí no es la gracia. Entonces, yo lo que he hecho ahora, y un poco lo que habíamos comentado de esta línea temporal, yo lo he aplicado sobre todo, y sabes tú que a mí me gusta mucho el tema de la guerra, la historia y tal, ¿no? Entonces, lo he aplicado a una cosa que ahora comentaremos y que viene a partir de un comentario. Es decir, que las líneas temporales pueden ser, por ejemplo, de dinero, de poder, pueden ser de familiares, por supuesto, de negocio, como te he comentado, pueden ser temporales o geográficas incluso. Geográficas hay líneas muy famosas, hay líneas que a lo mejor no somos conscientes, pero hay una línea de sal que se llama, ¿no? No sé si has oído hablar de ella, que es tú sabes que la sal es uno de los productos antiguos, que además es una excelente conductora, y que tú tienes Salzburg, que es la ciudad de la sal, tienes el Obersalzberg, que es la montaña por encima de la sal, tienes, incluso aquí en España tienes Salt, y tienes Solsona, que es Salzone, sol de sal, por ejemplo, que es una palabra visigótica, tienes en Alsacia Alsal, que es vieja sal, o sal vieja. Es decir, si tú vas conectando puntos, te sale una línea, que coño, ¿esto qué es, no? O sea, ¿esto qué me está significando? Yo, por ejemplo, esto lo utilicé cuando hice el libro aquel que te gusta tanto de Santa Juana de Arco, ¿vale? Hice ahí una línea, que creo que no sé si lo comentaba aquí, pero sí que la comenté en Sapiens, que si no recuerdas mal, verás que la línea empieza en Estenay, que es justo cerca de Dorremí, donde se supone que nació Juana de Arco. Estenay es una ciudad donde estuvo además el Arca de la Alianza escondida por los templarios, ¿vale? Y están las Ardenas, donde una batalla muy importante en la Segunda Guerra Mundial. Si tú vas continuando hacia el oeste, llegas a Reims, que es donde Juana corona al delfín de Francia, a Carlos VII. Luego, si sigues, llegas a Compiègne. Pero todo esto es línea recta, en el mapa, Llegas a Compiègne, que es la ciudad de la traición a Juana de Arco, donde la capturan, y además es la ciudad donde Francia se rinde ante los alemanes, por ejemplo. Luego sigues en recto y llegas a Beauvais, que es la ciudad de donde era originario el obispo Cochon, que fue el obispo que, juzgó a Juana de Arco. Y es una ciudad maldita porque nunca han podido acabar la catedral. Es una cosa muy curiosa. Luego sigues en línea recta, Gisors, que es una ciudad de la ruptura entre el Temple y la Hermandad de Sion en 1188. Donde además destruyeron un roble centenario y bueno, ahí quedó rota la unión, ¿no? Si sigues llegas a Rouen, que es donde fue encarcelada, juzgada y ajusticiada, se supone, Juana de Arco. Y si continúas, la línea acaba en Caen, que es Normandía, que Caen puede ser Caín, no sé, yo siempre me lo he preguntado, ¿no? Que es una ciudad mártir, una ciudad traicionada en el año 44, donde murieron miles de ciudadanos, y en sintonía con esa traición de 1431 en Compiègne a Juana de Arco. Entonces, todo esto, si lo pones en línea recta, son 534 kilómetros. Y si sigues la línea recta hacia el este, llegas a Nuremberg, que está a 549, o sea, prácticamente está a la misma distancia. Que Nuremberg, como sabes, es la ciudad del gran ritual, es la ciudad de la lanza del destino, de Longinos, la ciudad mártir, la ciudad de Wagner, los niños cantores de Wagner. Es decir, hay una línea que es curiosa, ¿no? Cómo se ve todo esto. Y todas las líneas ayudan mucho a ver más claramente situaciones a lo mejor un pelín complejas, ¿vale? Entonces yo creo que esta es la gracia, ¿no? Y yo he estado trabajando en una de... a ver, te explico. Siempre se oye la guerra de Hitler, ¿no? Y incluso David Irving tiene un libro que es la guerra de Hitler. Sin duda, Hitler estuvo en guerra en la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, en fin, eso no vamos a discutirlo. Pero claro, si analizas bien, te darás cuenta que esto en el fondo no es cierto. O sea, es mucho más la guerra de Stalin que la guerra de Hitler. Entonces, claro, ¿qué he hecho yo con todo esto? Esta información yo he ido buscando en libros, yo he ido buscando en Internet, por supuesto, para fechas sobre todo, y he hecho una línea temporal que es muy interesante, que si quieres es la que comentaremos. ¿Te parece? Me parece perfecto porque
vamos a llegar a conclusiones espectaculares y espero que pueda, bueno, y como siempre, el objetivo, o más que objetivo, el propósito de Sapiens, cuando creé Sapiens, era, pues bueno, que aporte información para que las personas puedan ser más personas, puedan encontrar su verdadera mejor versión y que se descubran, ¿no? Por aquello que siempre decimos, oye, si el cerebro se utiliza al 100%, pero el potencial mental está tan reducido que está entre el 2, el 3, 4, el 5, 6% como mucho, oiga, a lo mejor hay algo que está bloqueado y cuando te llega el chispazo, oye, pues iluminas algo que te permite ver y entender, sobre todo entender lo que pasa, por qué pasa, cuándo puede llegar a pasar y cómo hacer para que no te pueda llegar a afectar. Esto es extraordinario. Y en esta línea temporal que has descubierto, creo que, bueno, esto es una primicia mundial, Felipe. Y permíteme, yo cuando me lo comentaste, digo, y tanto que sí que vamos a hablar en Sapiens. Cuéntanos. A ver, yo te explico. A ver, la línea temporal que he hecho no es difícil de hacer, en el sentido que es simplemente coger libros e intentar buscar de quién es la guerra en el fondo, ¿no? Porque si bien Hitler fue uno de los grandes actores, no hay duda, quizá fue una guerra mucho más allá y fue una guerra de Stalin. Te comento, la línea empieza con la guerra ruso-japonesa del año 1904 y 1905. Estoy hablando del zar, el zar contra Japón. Ahí los rusos tienen una derrota tremenda y el Port Arthur, Manchuria, todo esto cae en manos japonesas en aquel momento, que era China. Luego empieza la Segunda Guerra Mundial, 1914-1918, que todos conocemos, ¿no? Luego viene el 17, en plena Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, es la Revolución Comunista, donde los bolcheviques llegan al poder y montan el primer Estado comunista del mundo, ¿no? Al mismo tiempo, entre 1915 y 1921, hay un gran, vamos a llamarlo un gran ataque, una gran presencia, una gran busca de poder por parte del comunismo en Berlín, 1917 a 1918, con Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht. Luego en Baviera en 1915 con Kurt Eisner y en Hungría en 1921 con Bela Kun. Todos estos tres intentos acaban en un baño de sangre. De hecho, si analizas cada uno de ellos es muy interesante porque en Hungría mismo, en 1921, ya se quieren aplicar cosas que hoy vemos desde la perspectiva de género, todo este tipo de la lucha contra la familia, o sea, ya se puso en marcha todo esto. Y la cosa costó casi 200.000 muertos hasta que el almirante Horthy entró en Budapest y pues, se acaba la historia, ¿no? Y puso las cosas en orden. Pero es un tema importante porque aquí se ve que en este caso esta doctrina comunista no quería pararse únicamente en Rusia, ¿no? Sino quería también exportarse a otros países y no fue posible en aquel momento. Bueno, luego Estados Unidos y Japón, guerra en Siberia contra la URSS. Hablo del año 1918-1922. O sea, hubo una ayuda, vamos a decir así, de los países occidentales, si tú quieres, al ejército blanco, que era el ejército que quedaba del zar todavía y que seguían luchando para eliminar a los comunistas, que evidentemente pues no tuvieron suerte en esto y bueno, pues ahí se acabó. Pero ya hubo combates, Luego la guerra civil, Estados Unidos contra la URSS contra el movimiento blanco del año 17 al 23, que es lo que decíamos ahora, ¿no? Es decir, hay una rebelión interna de los mandos militares y el ejército todavía sigue firme con el zar, o sea, no están en manos de los comunistas y es la gran guerra esta que hay dentro de la propia Rusia, muchos hablan de una guerra civil. Luego la guerra URSS-Polonia, 1919 a 1921, que acaba con el Tratado de Riga y que gana Polonia. Felipe, dinos las fechas un poco más lento porque si no vamos como acelerados. Tenemos tiempo, Gracias. La primera de 1904 a 1905, que es la guerra ruso-japonesa. Ajá, correcto. Luego 1914 a 1918, que es la guerra mundial, la primera. Luego 1917, que es la revolución comunista. Entre 1915 y 1921 es todo el apoyo comunista a que Alemania y Hungría se conviertan ya en países satélites del comunismo. Esto no funciona, en todos los casos pues se viene abajo. Luego del 18 al 22, 1918-1922, la guerra, la participación militar entre Estados Unidos y Japón en Siberia contra la URSS, contra los comunistas, ayudando al ejército blanco. Luego el 17 al 23 es la guerra de los comunistas contra el ejército blanco, que es el ejército propio ruso, del zar, que no se conforma con la llegada de los bolcheviques y les planta cara, pero finalmente pierden. Luego aquí hago un inciso y pongo un dato, creo que es interesante, que es la Escuela de Frankfurt, 1922. La Escuela de Frankfurt es una escuela teóricamente de filosofía y teóricamente de pensamiento,
pero claramente marxista, ¿no? Entonces fue, yo diría, la escuela más destructiva que ha habido en nuestra sociedad hasta la fecha. Digo, todos los grandes elementos que han surgido a partir de nuestra sociedad, a partir de aquel momento del año 22, vienen claramente a la escuela de Frankfurt, y por eso es un tema importante. Es una escuela que se crea en Alemania, después de los intentos de llegar al poder, y esa escuela pues va minando poco a poco todo lo que es la sociedad alemana en aquel momento, y recordemos la República de Weimar con su degeneración absoluta, ¿no? Por ejemplo. Luego, esto año 22, Escuela de Frankfurt. Luego tienes Mussolini llega al poder en 1922 también. O sea, Mussolini estuvo en el poder mucho más tiempo que Hitler, por supuesto, ¿no? Luego, aquí viene un punto importante. Stalin llega al poder en 1924. ¿Vale? 1924. Bueno, sustituye a Lenin, que muere por enfermedad, y él llega al poder. Es un tío despiadado, no tiene ningún tipo de freno, es un hombre totalmente tiránico, ¿no? Y ya en el 26, o sea, 2 años después, la URSS ocupa Tanunuva, en Mongolia. O sea, estoy hablando de un territorio que era chino, del tamaño de Inglaterra, ¿eh? O sea, no estoy hablando de la isla de Cabrera aquí en las Baleares. O sea, ya es una guerra que él monta para conquistar esta zona, Mongolia, que era rica en muchos minerales y creo que en tema de petróleo también. Luego Japón invade Manchuria, año 1931. Esto es importante también, porque Japón, por ejemplo, siempre fue un país hostil con Rusia y Rusia con ellos, o la URSS en este caso, ¿eh? Entonces siempre hubo muchos follones en el Extremo Oriente, que ahora continuaremos en ello. O sea, en el año 31 Japón invade Manchuria, con el ejército de Kwantung. Año 1973, Hitler llega al poder. ¿Vale? Ese es otro de los grandes hitos de esta línea temporal, ¿eh? O sea, tengámoslo en cuenta. En el año 33 también hay una firma de no agresión URSS-Italia. O sea, Mussolini y Stalin firman un acuerdo de no agresión. Claro, entre Italia y Rusia hay mucha distancia y una posible agresión es un poco... Pero bueno, lo firman y es así, es verdad. Luego está la Guerra Civil Española, 36 al 39, donde la URSS tiene un peso específico muy importante, no solamente en material y en asesores, sino también todo el tema del oro que se llevaron a Rusia, ¿no? Aquí está Stalin detrás, por supuesto. Luego viene un ataque a Manchuria en agosto del 39, o sea, un mes antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial. Stalin ataca a Manchuria contra el ejército de Kwantung japonés y contra los chinos que hay allí. Luego se inicia la Segunda Guerra Mundial, septiembre del 39, como todos sabemos. A los 2 días, el día 3 de septiembre, declaración de guerra Francia e Inglaterra contra Alemania, 70-39. Es decir, no hubo una declaración de guerra de Alemania contra ellos, sino que fueron los franceses y los ingleses los que declararon la guerra a Alemania, porque tenían un acuerdo con Polonia que en el supuesto que fuese atacada por otro país, ellos pues le ayudarían. Que si tú miras el mapa y te vas al año 39, es un poco difícil ir desde Francia o de Inglaterra hasta Polonia, porque Alemania está por en medio. O sea, bueno, era un tratado totalmente absurdo. Que además permite, curiosamente, y esto casi que se ha olvidado con el curso del tiempo, pero la invasión de Polonia por parte de la Alemania de Hitler, hubo un tratado previo con Stalin para repartirse Polonia, partirla en dos, ¿no? Mientras el ejército de la Wehrmacht entraba con sus guerras relámpago por el oeste, por el este entraban al mismo momento el ejército comunista de Stalin. Sí, este fue el pacto Ribbentrop-Molotov, que se firmó en el 39 también, por el cual había suministro por parte de la URSS a Alemania, y además el propio Stalin lo pidió, que Polonia fuese dividida en 2. O sea, no fue una idea de Hitler, fue una idea de Stalin concretamente. Y efectivamente, Stalin entró 17 días después, o sea, en el 17 de septiembre, entró por el este, entró hacia el oeste, en Polonia, concretamente. Y ya se apoderó de esa zona y punto. Y en una zona bastante más grande que la que tenían los alemanes, por ejemplo. Pero es que además, año 39 a 40, invasión por parte de la URSS a Polonia, como hemos comentado ahora, repúblicas bálticas, Finlandia, Rumanía, y en Rumanía concretamente la Bucovina del Norte y Besarabia. Es decir, aquí nos fijamos en Hitler, pero coño, el que llevó una política totalmente de invasión fue Rusia en este caso. Tú dirás, hombre, pero luego Hitler fue hacia Bélgica y hacia Inglaterra, hacia Francia, y luego toda la batalla de Inglaterra, sí, pero esto fue en 1940 y fue además tras una declaración de guerra. Es decir, él tenía una declaración de guerra sobre la mesa de esos dos países. Luego, una cosa importante en todo este asunto es la ayuda de Estados Unidos e Inglaterra a la URSS, con lo que se llama el acta de préstamo y arrendo, la Lend and Lease Act.
entre la 40 y la 46. Hasta el 46 estuvieron recibiendo ayuda la URSS. Entonces la pregunta es, ¿por qué se trata la URSS de forma diferente que Alemania en este caso? ¿Había algún interés por que Rusia continuase, digamos, viva, por decirlo así? Pero lo que recibió Stalin es inconmensurable y que jamás pagó además, Una pregunta, sin esta ayuda del préstamo y arriendo, esta cantidad ingente de material bélico que llegaba desde Estados Unidos, Inglaterra, la contraofensiva rusa de Stalin hubiese tenido el mismo resultado o no? Yo creo que no. La ayuda esta fue vital y fue en cantidades ingentes, como te he dicho. Que estaría siendo un poco lo que está pasando en tierras ucranianas, ¿no? Que los otros ayudan y bueno, pero no es el caso, pero bien podría ser así, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, potencias extranjeras que en principio no están en guerra, como Estados Unidos, participan en la guerra por la vía de la ayuda material a la URSS, concretamente. Inglaterra sí que estaba en guerra, pero Inglaterra lo que aportó es muy poco en comparación con Estados Unidos, que fue inmenso, Y hasta el 46, o sea, un año después de la guerra, seguían recibiendo ayuda todavía. O sea, desde comida hasta tanques, pasando por jeeps, gasolina, lo que hiciese falta, a lo bestia, pero a lo bestia. Entonces, claro, en el año 1941 se produce un ataque preventivo de Alemania contra la URSS. Hoy se sabe que fue un ataque preventivo. ¿Por qué se sabe? Por los historiadores rusos de la actualidad ya han podido leer documentos que han estado, bajo 7 llaves, donde se habla de la preparación de la guerra por parte de Stalin para entrar en Europa. No solo esto, sino que la idea era llegar hasta España. Y por eso los soldados, por eso cuando los alemanes entraron en Rusia, que siempre me llamó la atención la gran cantidad de prisioneros que hicieron. Pero está hablando de millones de tíos. Y la pregunta es qué hacían allí, ¿no? Estaban preparando para el 15 de julio, o sea, prácticamente 2 semanas después del ataque alemán, estaban preparados en posición de ataque. Y había más de 1 millón de paracaidistas. El paracaidista es un tipo de arma de ataque, no es de defensa. O sea, que los tíos no estaban a la defensiva, estaban preparados para el ataque. Y habían preparado incluso libros con frases típicas de cada país, en inglés, en francés, en alemán, en español. Tenían unos mapas topográficos los rusos que ríete tú desde los actuales, O sea, está todo preparado. O sea, los rusos esto lo están confirmando en este momento, no es que lo diga yo. O sea, tienen claro que fue un ataque preventivo, lo que hoy llamaríamos. Lo que pasa es que decir esto a mucha gente le puede sonar como extraño, ¿no? Pero es así, ¿vale? Para ataque preventivo. Y luego ya viene el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ya ves que no entro en muchos detalles porque ya son batallas, historias. Fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, mayo del 45, y Adolf Hitler muere en el búnker de Berlín. Vale. Y fin de la Segunda Guerra Mundial en Oriente, rendición de Japón, agosto del 45. Claro, ¿qué viene después? La ocupación de la URSS de la Europa del Este. Y aquí hablamos de Rumanía, de Hungría, hablamos de Polonia, hablamos de toda la parte Serbia, toda la parte hasta el Mar Negro. O sea, hay una ocupación brutal. Y además en el 47 se inicia la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la URSS. Y Stalin muere en el 53, concretamente. Claro, si esto lo analizas y lo vas mirando, te das cuenta de una cosa de entrada, que Hitler, que se dice la guerra Hitler, tal, primero, su guerra fue básicamente en Europa, y además solo estuvo 12 años en el poder, de los cuales, de esos 12 años, solamente 6 fueron en guerra. Entonces tuvo 12 años pues de paz, 6 años donde no hubo combates en ningún sitio. Stalin estuvo en el poder 29 años, y ya prácticamente al año siguiente de entrar en el poder en la URSS, ya ataca a Mongolia, y se queda con un trozo que era chino, que todavía lo sigue siendo ruso. Tuvo 29 años en el poder. O sea, y no paró de tener follón. Yo sé que él sí que montó una guerra mundial porque tuvo un frente oriental que jamás tuvo Hitler, por ejemplo. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Hitler fue un personaje que estuvo en medio del lío, esto es verdad. Y tuvo su ejército, tuvo su guerra, todo lo que tú quieras, pero no es la guerra de Hitler cuando se habla de guerra mundial. Es la guerra de Stalin, en todo caso. Que además fue aupado por las fuerzas occidentales. Entonces, ¿qué tenía la URSS para que fuese defendida de esa manera por los occidentales, cuando todo el mundo sabía que era una tiranía brutal? Sin embargo, fue así. O sea, les interesaba a los occidentales tener un enemigo tipo Rusia, tipo la URSS. ¿Me explico? Es decir, son cosas que dan que pensar, ¿no? Cuando ves el diagrama, digo, bueno, pero este tío estuvo en guerra desde el año 24 hasta prácticamente el 46. Y, por ejemplo, profesor, en esta línea temporal que has investigado, ¿hay algún patrón que se repita, algo que te haga sospechar, que dices, mira, es que aquí hay como unos intervalos, como unas fracciones que van sucediendo cosas
en el tiempo, unos eventos, curiosamente, nunca son positivos, parece ser, desde los orígenes de los tiempos. Algo pasa aquí, ¿no? Bueno, yo una cosa, aquí no lo pongo en la línea temporal, pero una cosa que es clara es que tuvo financiación continuamente. La URSS tuvo financiación continuamente desde bancos occidentales y bancos americanos, lo cual es una cosa totalmente sorprendente, ¿no? Por ejemplo, en los años 30, la URSS está en un momento difícil económico, sin embargo tuvo ayuda para que esto fuese adelante, que continuase el régimen comunista. O sea, sabían lo que estaban financiando, por supuesto lo sabían, pero yo siempre he creído que la URSS en el fondo, como lo es China en este momento, fue una zona experimental para un sistema social, ni más ni menos. Entonces interesaba que la URSS ganase en este caso, y entonces buscar a un enemigo malvado, en este caso Hitler, pues, demonizado hasta la extenuación, que digamos que se cargase todo el peso de la culpa de todo. Yo no voy a discutir la culpa que tuvo Hitler o no, pero no tiene toda la culpa, ni mucho menos, ¿eh? Entonces, y para mí lo de entrada lo sorprendente es, aparte de esta ayuda económica, es que no hay unas consecuencias de su entrada en Polonia, ni de la entrada en las repúblicas bálticas, ni en Finlandia, ni en Rumanía. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, tiene una especie de patente de corso y puede hacer lo que le dé la gana, entonces no tiene ningún problema. Luego se inicia la Guerra Fría en el 47, como he dicho, hasta que él muere en el 53, y bueno, ¿cómo se le ha permitido este tío? Y pasa por los libros de estudio como un tío maravilloso. Yo no digo que fuese tonto, pues no lo era en absoluto. Pero bueno, o por ejemplo, en mayo del 39 hay una reunión muy famosa en la escuela de oficiales de Moscú, donde él ya habla que el comunismo hay que hacerlo entrar en Europa por la vía militar. O sea, se acabó, porque se dan cuenta que el obrero en Europa no va a aceptar los principios comunistas. Entonces hay que entrar por mano militar, que es lo que él prepara en el 41, entrar en Europa. ¿De acuerdo? Entonces, él tiene dinero para todo esto. ¿Cómo lo consigue ese dinero? Extraño, la verdad. También hubo una guerra que, bueno, casi ha pasado desapercibida, ¿no? Cuando Stalin decide invadir Finlandia, que se encontró además con una fuertísima oposición, con unos soldados pocos, pero con unas capacidades muy altas en combate, ¿no? Sobre la nieve. Bueno, de hecho no pudo conquistar Finlandia, ¿eh? No acabó creo que en tablas prácticamente. Y ahí utilizó ya unos tanques ya muy pesados, el KV-1 y el KV-2, utilizó ya los aviones, la aviación y tal, frente a la Finlandia, que era bastante inferior en todo esto. Sin embargo, los finlandeses tenían una cosa muy clara, y era que sabían por qué luchaban, y luego los francotiradores finlandeses fueron feroces, ¿eh? No. Hay más de uno que ha matado a más de 1000 tíos, que poca broma, ¿no? O sea que fue una lucha durísima. Y luego el invierno, que a pesar de que, claro, estamos hablando de la zona de Karelia, y la zona finlandesa es de las zonas más frías del mundo, ¿no? Entonces, a meterse ahí, digamos, a raso, es muy difícil, incluso para los rusos. Y allí acabaron con ellos. Los finlandeses esto pues lo tienen. A ver, la idea es que tenía una razón de lucha. Los rusos no la tenían en el fondo. Los soldados soviéticos, aquellos les venía grande, ¿no? Y no pudieron nada. Las repúblicas bálticas fue casi un paseo militar. Y en el caso de Rumanía, 3/4 de lo mismo, ¿no? Que de hecho, la palabra el cóctel Molotov no es que sea ruso o soviético en este caso, sino que fue un arma de defensa contra esos tanques que mencionabas, Felipe, que eran de bajo coste y altamente eficaces, cuando prácticamente Finlandia poca maquinaria de tanque tenía. No, poquísimo, era muy desigual. Y entonces esto lo que sobresalió fue el ingenio, ¿no? Y claro, hacer un cóctel Molotov con una botella de gasolina y un trapo húmedo de gasolina y un fuego, pues fíjate qué barato es eso, ¿no? Y claro, estás destruyendo un tanque, ¿no? O sea que, en el fondo, lo que hizo esto fue activar la mente de los finlandeses y encontrar, digamos, ventajas pues donde parecía no haberlas, ¿no? Y sí, eso le salvó, porque en el fondo Finlandia nunca pasó como país satélite de la URSS, si te fijas. El resto sí, pero Finlandia jamás. Y aquí estuvo Mannerheim, que fue el gran mariscal finlandés, que fue el que llevó todas las tropas, ¿no? Que se alió Finlandia con Hitler, ¿no? Hubo un ataque desde el norte de Leningrado, que, bueno, tampoco consiguieron avanzar prácticamente mucho.
No, Leningrado fue una ciudad asediada durante 900 días, y no hubo forma de entrar. Los alemanes no pudieron entrar. Ahí estuvo la División Azul, por ejemplo, en Leningrado, ¿no? En San Petersburgo, que ahora se llama. Leningrado era entonces. Y bueno, a ver, los finlandeses de alguna forma estuvieron del lado de los alemanes, en todo caso, y les ayudaron en muchas cosas en aquel frente, pero fue muy difícil. O sea, no hubo forma de llegar a la ciudad. Se bombardeó, incluso hubo canibalismo en la propia ciudad, porque claro, está totalmente cortada, ¿no? Entonces no podían llegar los suministros. Pasaron a través de un lago helado, que aquello era jugarse la vida de verdad. Y ahí pues llegaban algunos suministros, ¿no? Además, pasaron más de un invierno los ciudadanos de San Petersburgo, ahora Leningrado entonces, la capacidad de resistencia humana y el racionamiento de comida. Y es lo que dices tú, se comía cualquier cosa que tuviera células. No, por supuesto, no, y fue de lo más duro que te puedes imaginar aquel asedio, ¿eh? O sea, fueron prácticamente 3 años, 900 días, sí, pues sí, el asedio. Quiero decir que lo que se observa en esta línea es este tipo de detalles, ¿no? Esta línea se puede complementar con muchas más cosas, se puede complementar con tema de dinero, por ejemplo, ¿no? Bancos implicados. Aquí se puede hacer muchas cosas, se puede hacer complejísima. Pero bueno, yo quería hacer un resumen de lo principal, ¿no? Para que veas que cuando se dice, no, es que la guerra Hitler, no, la guerra Stalin. Hitler estuvo en medio del follón, es verdad. Y durante un tiempo fue socio incluso. Pero ya está. O sea, Hitler tenía claro que el comunismo era un problema, coño, y fue realmente el único que ha atacado de cara al comunismo. Y de hecho solo Franco ha podido vencer al comunismo en combate, ¿eh? Nadie, ni los americanos, ni los alemanes, ni nadie pudo contra los comunistas, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Y yo creo que por eso le tienen tanta fobia todos estos izquierdistas, claro. Y una cuestión, Felipe, ¿tú crees que se está volviendo a gestar algo que se vivió pues en la década, bueno, desde 1939 al 45, después la Primera Guerra Mundial y otras sucesivas que han habido? ¿Se está gestando en Europa un evento de estas características? No quiero decir la Tercera Guerra Mundial, porque no la deseamos ni la vamos a mencionar para no darle más fuerza, pero que es que sobre el tablero estratégico pinta que incluso en otra época hubiese sido ya más que suficiente para que hubiese un conflicto de estas características. Tú como estratega, como investigador, experto en la Segunda Guerra Mundial, ¿se puede trasladar a esto, al contexto de hoy día? Bueno, yo creo que estamos en la Tercera Guerra Mundial, ¿eh? Lo que pasa es una guerra que no es la convencional. No es una guerra con ejércitos claramente diferenciados en un campo de batalla, con tanques y toda esta historia. O sea, es una guerra sobre todo por la mente. Y en eso estamos. Lo estás viendo, la guerra también viene por la gran cantidad de gente que viene de fuera, ¿no? ¿Y qué hacemos con esta gente, no? Viene por un cambio drástico de nuestras costumbres, de nuestra cultura. Están atacando a todo aquello que hasta hace poco era bueno, ahora resulta que es malo, y lo malo es bueno. O sea, están cambiando los paradigmas, ¿no? Entonces, esto es una guerra, por supuesto que lo es, pero no es una guerra en un campo de batalla tradicional. Yo no creo que sea lo que se produzca, o lo que está produciendo, claro, repito, no es una guerra convencional, por lo tanto, sí que puede haber cosas previas a la Segunda Guerra Mundial que pueden ser calificadas como válidas para hoy ponerlas en el tablero, ¿no? Pero la situación es bastante diferente. Luego hay una cosa que se llama Internet, que ha hecho también un cambio muy importante, ¿no? En términos de información, de buscar pues fuentes, de buscar, no sé, todos aquellos datos que te interesan, que esto antes era impensable, ¿no? Y esto también hace que la gente funcione de otra manera. Luego hay otra cosa importante, es que en aquella época sí que había una parte de miseria potente. La gente se moría de hambre, ¿eh? Y esto yo creo que no es la cuestión, al menos en Europa. O sea, yo creo que la miseria, en el sentido estricto de la palabra, creo que no la tenemos. Seguimos pudiendo ir a supers, podemos ir a comprar comida y tomar una paella en un restaurante. Yo creo que esto también cambia las cosas. Claro, ante esto somos una sociedad totalmente domada, ¿eh? Estamos domados. Entonces dudo que la gente quiera ir a una barricada como fuera a lo mejor en el año 34, en el 36 o en el 39. Lo dudo, ¿eh? Entonces hoy el sentido del sacrificio y de morir por la patria, yo no creo que haya mucha gente que esté dispuesta a eso. Bueno, con los últimos datos en la mano, el porcentaje de pobreza, por ejemplo, en España, en el 2024, el 20,2% de la población española, es decir, 9,7 millones de personas, está en riesgo de pobreza. Con una reducción de solo 0,2 puntos, la cifra apenas mejora respecto al año anterior y conserva la recuperación
producida tras el deterioro causado, bueno, pues en las últimas crisis. O sea que no hay miseria, pero el dato de pobreza comienza a ser extremadamente preocupante. ¿Esto puede desencadenar en algo o de momento es una, entre comillas, pobreza soportada? A ver, es pobreza que no es lo mismo que miseria. La pobreza no indica que falten cosas. Otra cosa que a lo mejor el acceso no es tan fácil, pero están. La miseria es que no hay. Entonces la cosa es, y en ese momento tú estás dispuesto de lo que haga falta por tu familia en aquel momento. Yo creo que esto no sucede. Yo creo que nos están manteniendo en el punto límite donde no va a haber la miseria. O sea, tú sigues pudiendo ir a comprar si hace falta, aunque sea en oferta o más barato u otra referencia o lo que sea, pero te permiten eso, ¿entiendes? Entonces está bien pensado en el sentido que ellos saben que si el tema llega, hablo de Europa ahora, si el tema llega a la miseria, la cosa puede cambiar fuertemente. Pero que estamos en pobreza, una buena parte de la población desgraciadamente está en pobreza, no lo discuto, pero repito, pobreza no quiere decir miseria, que es bastante diferente, quizás sería el paso previo, pero para dar el paso previo de pobreza a miseria, coño, aquí hay un tramo que hay que rellenar con faltas muy fuertes de alimentos y de muchas cosas, ¿no? Que de momento no se da esto, no se da. Y repito que no tengo ningún tipo o sea, que me duele que haya gente en pobreza, por supuesto, porque no hay ninguna necesidad, ¿entiendes? No hay ninguna necesidad. Sin embargo, esta pobreza es totalmente calculada, es calculada. Entonces, esto no surge porque sí, en un mundo donde se produce bien, a unas calidades correctas, a unos precios razonables, ¿por qué tiene que haber pobreza? ¿Qué sucede? Es absurdo. O sea, la gente podría tener lo mínimo, si nadie habla de ser multimillonarios, pero por lo menos tener cosas decentes y ya está, ¿no? Entonces, esto está pensado para que sea así. Bueno, en estos últimos años sale en los debates la pregunta, oye, ¿cómo puede ser que nuestros padres, trabajando el padre, pues la familia prosperaba, tiraba adelante y ahora trabajando los dos no llegas a final de mes? ¿Qué se ha hecho mal? ¿O qué no se está haciendo? ¿O qué se está agravando para que cada vez haya menos líquido en las cuentas? Bueno, porque el factor aquí es que en aquella época, a ver, había trabajo, por supuesto, las cosas tenían un precio mucho más razonable. Claro, por ejemplo, el gol del euro fue espectacular, o sea, pasar de un café que te costaba a lo mejor pues 50 pesetas a pasar que te costase 160, claro, es un salto muy fuerte, por ejemplo, ¿no? Además no quieren que la gente ahorre, la gente tiene que vivir al día. Por ejemplo, antes había un espíritu de ahorro, había un espíritu de hijos, todo esto se ha perdido. Todo se ha perdido. Esta es una sociedad totalmente hedonista y que no pretende y que no ve más allá pues de hoy. Mañana eso es muy tarde ya. La caída de la natalidad, Felipe, ¿justifica o explica esto que estamos comentando? Claro, eso está pensado, hombre. No hay políticas de nacimientos. No hay ninguna política. Y antes las había. Oye, ahora están todo el día diciendo que tenemos pocos hijos, sin embargo, para que van trayendo gente de fuera. Bueno, ¿y por qué no estimulas el tener hijos de aquí? No, esto no. O sea, eso ni se plantea. Claro, aquí hay algo que no funciona. Aquí hay algo que alguien ha pensado que no, ni hablar. Los hijos que sean de los otros, ¿no? Sí, eso es. O sea, esto no es por azar ni es por casualidad. Esto es un plan muy bien hecho, de años. O sea, esto no se hace en 2 meses, esto se hace en años. Y estamos ya en una segunda generación que está creciendo así. Y para ellos ya es normal esto. Lo estás viendo en anuncios. Tienen la pareja y tienen un perro. Y sin embargo ves que otros tienen un montón de hijos. Estamos perdidos. Porque, fíjate, hace muy pocas semanas, como quien dice, el Banco de España, dentro de sus estudios, así de mercado, dijo que España necesitará 24 millones de inmigrantes para mantener lo que es el equilibrio, la relación entre trabajadores y pensionistas. Y dices, oiga, pues lo que dices tú, ¿por qué no se fomenta la natalidad? ¿Pero tú crees que eso es una política de un gobierno, decir eso? En este caso el Banco de España. Pero, no, vamos a traer gente de fuera. ¿Pero qué estamos haciendo? Estamos regalando un país sin disparar un tiro. La gente que viene aquí a convertirlo en su país de origen. Porque ¿qué te crees que van a hacer estos tíos? Bueno, hay mucha polémica con todo esto. Veremos hacia dónde evoluciona. Estaremos observadores. Y después, dentro de las líneas temporales, Felipe, ¿tú crees que
y por tus libros que has publicado, ¿hay alguna relación entre estas líneas temporales, los acontecimientos, como por ejemplo Antártida 1947, que ya pasó algo, cuando los nazis, los científicos militares de Hitler estaban trabajando en una campana del tiempo, la Die Glocke, para modificar líneas temporales? Digo esto en el sentido, bueno, respóndeme, pero la pregunta es, ¿existe una máquina del tiempo de eventos que se quiere que suceden, y los que podrían suceder, que son buenos, mejor no sucedan? Esto es una pregunta un poco arriesgada y la respuesta seguro que lo será mucho más. Muy arriesgada. Hombre, yo no tengo dudas que ya hace años que los físicos están trabajando en el poder tensionar el espacio y el tiempo, ¿no? Porque consideran que son elementos que pueden ser, sufrir una ingeniería, ¿no? hacia lo que te interese. Algunos hablan que se puede viajar, otros que no, tal. Yo creo que hace años que están trabajando en una máquina de este tipo, y para mí el CERN no deja de ser sino un aeropuerto interdimensional, ¿no? Para poder ir y venir, y poder ir a un sitio y que pueda venir gente de otro sitio aquí, con todo el riesgo que eso conlleva. Claro, ¿cuál es la idea? Pues poder tener peso en una decisión en un momento determinado para que no suceda eso. Pero claro, esto es muy peligroso, esto es la paradoja del abuelo, ¿no? Yo odiaba a mi abuelo y por lo tanto pues voy al pasado, le mato, pero claro, si le mato a mi abuelo yo no existo, entonces, ¿qué hago? Bueno, aquí después hay la paradoja del abuelo espiritual, es decir, yo me voy al pasado para poder seguir existiendo yo aquí en el presente. En un momento de un accidente, de un conflicto, o cuando llamaban a filas a la guerra, yo puedo modificar su presente para que no muera en combate o tenga un accidente, en lo que sea, para poder seguir existiendo. Claro, siempre se busca la paradoja esta del abuelo. Si voy y lo mato, yo ya no existo, ¿o qué pasa? Pero ¿y si resulta que existes porque te has movido por una línea temporal y en un momento dado aquello que se llaman corazonadas, es que ha habido una intervención de alguien o algo que te ha permitido seguir viviendo porque ha modificado un presente que era casi un salto, un vacío de un precipicio? No sé si me explico. Sí, entiendo. Lo que pasa es que esto, cualquier cosa que tocas en el tiempo tiene consecuencias. Y luego el tiempo también se considera que son como diferentes puertas. Es decir, pues tenemos ahora un presente, hemos tenido un pasado determinado, pero claro, puede ser que haya también otro tipo de pasado y presente. A lo mejor yo ahora me voy a las Termópilas y me cargo a Leónidas para que no llegue hasta allí, y permito que el ejército de Jerjes pues llegue fácilmente a Atenas, y la batalla de Salamina no se produce, con lo cual no hay una batalla naval, y bueno, claro, esto sin duda tendría un peso en aquel momento, sobre todo en la historia, ¿entiendes? Pero claro, pues que a lo mejor hubiésemos llegado a otro presente, con lo cual yo en este otro presente quizás ya no estoy. No sé si me explico, o sea, pueden haber varios presentes en este momento que nosotros no vemos. Es una cosa que se estudia en física también. Es decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedo yo variar algo del pasado y que se produzca un presente como el que tenemos en este momento? Si yo he tocado el pasado, es evidente que el presente que yo he vivido no va a ser así, entonces será otro presente. Con lo cual son paradojas todo, ¿no? Y estos son temas que están estudiando. Con lo cual, el querer intervenir en el pasado, que lo entiendo, ¿no? Para que no sé, pues vamos a matar a los padres de Hitler antes de que tengan a su hijo, ¿vale? Mucha gente, pero oye, pues qué bien, ¿no? Pero claro, ir a matar a los padres de Hitler quiere decir que has hecho algo, que has intervenido en aquel presente, pero que va a tener consecuencias en el futuro. Que a lo mejor ese futuro tú ya ni existes. O vas a otro presente, que no tiene nada que ver, ¿no? ¿Me explico? Es decir, es muy complejo esto, no es tan fácil, o sea, se habla de varios posibles. Ahora mismo, aquí hablamos de varias dimensiones, pero puede haber otra dimensión donde tú y yo ahora estamos sentados, que resulta que hay más gente aquí, pero no la vemos, ni ellos nos ven a nosotros, hasta que de repente se abre una puerta y esa persona que está ahí fuera, o yo, tengo acceso a otro sitio, ¿no? Y jamás vuelvo ya a mi presente. Claro, la pregunta es, ¿a dónde he ido a parar? ¿Y esa gente quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué presente tienen ellos? ¿Es igual que el nuestro? ¿Pueden interactuar? Parece que no. Pero de repente hay puertas temporales que se abren, ¿no? Y aparece alguien que dice, ¿y este tío dónde viene ahora? Ha habido casos en la historia muy, muy famosos, ¿no? De Gaspar Hauser hasta otros.
Es decir, da un poco de miedo en el sentido que cualquier cosa que tocas tiene sus consecuencias, ¿no? Cualquier cosa que tocas. Bueno, si son consecuencias positivas, genial, ¿no? No lo sé. Me explico, a lo mejor resulta que eso he matado a los padres de Hitler o de Stalin y viene alguien pues que es tremendo, mucho peor que el otro o mucho mejor, pero claro, es que vamos a otro sitio entonces. Y una cuestión, imaginemos que hay la capacidad de moverse por líneas temporales. Vamos a un capítulo histórico que va a generar controversia. Me encanta, hablar de líneas temporales, es una de mis pasiones. Y resulta que, bueno, pues hay un juicio en el cual un pueblo pues decide que se crucifica a un líder espiritual como Jesús el Nazareno, imparte esa justicia los soldados romanos por orden del tribuno, etcétera, etcétera, pero resulta que hay un movimiento en las líneas temporales y lo que ese cuerpo es fallecido, se saca de allí, se devuelve a una línea temporal del pasado, que después resulta que es un presente y se modifica algo en la historia y aquella persona resulta que dicen que resucita. Oye, esto es fascinante, ¿verdad, Felipe? Lo que pasa es que entonces, si esto fuese así, o tal como tú lo planteas, o sea, yo salvo a Jesús de que lo maten, vamos a decir, ¿no? De que lo crucifiquen. Y me lo llevo al pasado otra vez. Supongo que te refieres a esto, con lo cual él sobrevive, por supuesto, y él pues, pero no lo han llegado a matar, sino que yo lo salvo vivo todavía. ¿Sabes lo que quiero decir? Claro, un equipo de intervención, vamos a decir, unos, no sé, pues un comando del plano astral, por decirlo de una manera que nos entendamos. Yo jugué con esta paradoja con la Arca de Alianza en el libro Cronos. Bueno, el tema es, claro, si yo ahora mando un comando que rescata a Jesús de las manos de los soldados romanos y le salvo de que lo crucifiquen en el Calvario y me lo llevo de allá, claro, la pregunta es, ¿existiría el cristianismo? Y resulta que si eres tan sutil y resulta que dejas que a la vista de todo el mundo suceda lo que se nos ha explicado que sucedió, pero la línea temporal es bidireccional y puede tener dos líneas de presente. Es como, por ejemplo, yo planteo, ahora estamos hablando aquí y nos estamos escuchando todos juntos con nuestros queridísimos casi 80.000 seguidores, los estamos rozando, y otros que no están suscritos, y resulta que visualmente estamos operando en una línea temporal sobre lo que tenemos que hacer dentro de una hora, dentro de 5 horas, o un día, una semana, o incluso nos estamos yendo visualmente al pasado y decir, oiga, quizás yo tenía que haber hecho esto para que ahora lo tuviese más cocinado todo. Esto también podría ser, que el presente tuviera dos presentes. Sí, claro, es que son paradojas, es que claro, es una ciencia que se está desarrollando. Entonces pueden darse muchas circunstancias, o sea, lo que estamos haciendo son elucubraciones basadas en lo que hasta ahora se sabe, o al menos, digamos que tiene acceso a esa información, no sé hasta dónde han podido llegar ellos, ¿no? Pueden haber dos presentes, quizás más. Lo que tengo claro, yo una cosa, es que en esto creo que si tocamos el pasado, el presente actual deja de ser. Por eso si yo salvo a Jesús, ¿existirá? O sea, ¿el cristianismo se dará? ¿Funcionará? ¿Existirá si yo he salvado a Jesús? Bueno, cabe una posibilidad y voy a dar un dato. Te salvo, pero la condición es que desaparezcas a la vista de todo el mundo. ¿Haces el trato? ¿Sí o no? Fíjate qué fácil, ¿no? Eso parece, pero tengo mis dudas, ¿sabes? Como son terrenos inexplorados, pues, coño, ¿qué puede pasar aquí? Yo creo que es un escenario abierto a muchas posibilidades. Dependerá mucho. Yo, por ejemplo, en el caso de Cronos, del libro Cronos, juego a esto con la arca, ¿no? Entonces van a Etiopía a buscarla con una máquina, con la campana que tú comentabas antes. Efectivamente, pues logran capturar el arca y vienen al presente, ¿no? Pero claro, llegan al presente y el problema está que ellos saben, porque vienen de después de Normandía, saben lo que van a pasar en Normandía. Pero claro, ¿cómo lo van a decir sin que haya pasado todavía? Y aquí se monta una paradoja de estas, ¿sabes? El desembarco. Claro, no puedes alterar ciertas cosas, pero ¿y si te digo, Felipe, que a pocas semanas antes del desembarco de Normandía,
en un rotativo británico resulta que hay, bueno, como incluso a día de hoy algunos, hay los crucigramas. ¿Y si resulta que lo dices de forma encriptada en ese crucigrama y salen las palabras Omaha, salen las palabras Sword, etcétera, etcétera, que coinciden exactamente justo con las líneas temporales y físicas del desembarco de Normandía, que además, cuando se dieron cuenta el Servicio Secreto Británico, el que diseñó aquel crucigrama fue rápidamente intervenido. Vete tú a saber si se movió en una línea temporal, porque tanta coincidencia el mismo día casi es improbable e imposible. ¿Sabes qué pasa? Que en el caso del libro Cronos, y también el tema de Montecassino, que es el último libro que hemos hecho con Editorial EAS, con Tristán. Aquí Tristán es un hombre que de esas cosas también sabe bastante más que yo, por supuesto, pero hay una cosa que me llamó la atención del desembarco de Normandía, y es que la División 357 de Infantería, que es la que defendía Omaha, estaba de maniobras el día del desembarco, o sea, tenían maniobras hasta el 12 de junio. Sin embargo, y esto no he sido capaz yo de encontrar ningún documento que lo acredite, fue ordenada que esa división se pusiese en las playas atenta, preparada. O sea, cortaron los ejercicios, que es una cosa rarísima, ¿no? Y de repente van ustedes a los búnkers y estén allí, digamos, atentos, porque puede pasar algo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible esa división, que además es una división fogueada, una división que venía de Rusia, eran tíos durísimos, que por eso Omaha costó lo que costó? El resto de playas fueron defendidas por tropas de segunda clase, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo es que cortas un ejercicio militar en la zona que iba a durar hasta el 12 de junio y el día 5 los sacas de allá y los metes en la playa preparados, ¿no? ¿Sabían algo? Alguien vino del futuro para explicarles que tenéis que estar en esta playa. ¿Me explico? ¿Qué pasó ahí? ¿Un cambio de decisión? ¿O es que ya estaba todo articulado? ¿O era una maniobra de engaño? ¿No? Yo no he tenido constancia. En aquel momento los alemanes se movían con bastante facilidad por allá sin problemas, que no podían estar en cualquier lado. Pero que tú prepares unos ejercicios militares en la zona y de repente, el día 5, o sea, 7-8 días antes de su finalización, envías a la división 357 a Omaha para defender la playa, ¿no? O de lo que va a suceder, o sea, que estén atentos. O sea, los tienes digamos, con equipaje, con equipo de combate preparados, ¿eh? O sea, que claro, cuando desembarcan. Pues aquí tenéis un ejemplo con esto que sucedió en Omaha, de un, no sé, quizás vino alguien que venía del futuro, a decirles, del reciente futuro, que venía a decirles que había que estar en Omaha, o al menos defender esa playa con más intensidad o con más posibilidades. El resto de tropas que había pues no tenían esa capacidad de combate. Con lo cual, ¿qué sucedía aquí, no? Repito que no he sido capaz de encontrar ningún documento que acredite que ese movimiento repentino de toda una división, estoy hablando de 20.000 hombres, hasta la zona, ¿no? ¿Cómo lo haces esto? En ese momento, y además en ese momento, ¿por qué? ¿Hubo alguien que supo algo? Entonces yo juego un poco precisamente con esto, de esta división que estaba allí. Pero repito, el tema, y en el libro lo planteo, claro, cómo demuestras que tú sabes lo que va a pasar en junio, cuando tú vuelves del viaje a Etiopía con la Arca Alianza, vuelves antes del desembarco, ¿no? Incluso hago hacer una carta en el libro de Hitler diciendo que sí, que este equipo pues conoce esta historia, por lo tanto hay que... Pero claro, ¿cómo va a afirmar Hitler algo que no sabe qué va a pasar, no? O sea, es rocambolesco, pero es muy interesante. Yo creo que es muy didáctico, hace pensar, reflexionas mucho. Mira, te voy a hacer unas preguntas, contesta tan solo con sí o no, ¿eh? Nos vamos a mover líneas temporales. ¿España puede ser invadida a corto o medio plazo? Sí. ¿Ves? Ya nos hemos movido por una línea temporal. ¿Los países bálticos pueden ser invadidos a corto o medio plazo? No. ¿Taiwán puede ser invadida a corto o medio plazo? Sí. ¿Estados Unidos? ¿Qué quiere decir Estados Unidos? Perdona. ¿Dinos? Ferran, ¿qué quiere decir Estados Unidos? ¿Estados Unidos puede llegar a ser invadido a corto o medio plazo? No, esto no. ¿Alaska? No, tampoco. ¿El planeta Tierra puede llegar a ser invadido por alguna civilización extra, es decir, fuera de la Tierra, extraterrestre? No. Bueno, ¿ves? Hemos viajado en el tiempo un poco. Ha sido un poco
poco así arriesgado, pero sí. Bueno. El tema es un ejercicio porque, claro, cuando te hacen preguntas así, tienes que basarte en una serie de datos, en una serie de evidencias o simplemente unas intuiciones. Me pregunto yo, Felipe, si cuando se tienen, y nos quedan, 25 segundos de programa, bueno, lo alargo un minutito, si cuando tenemos esas corazonadas, están fundadas o infundadas. Porque recuerdas un programa hace un montón de años atrás que todo apuntaba a que Irán iba a ser invadido, pero es que además estratégicamente era así, y algo sucedió que no pasó. ¿Recuerdas que lo comentamos? Sí, bueno, Irán yo sigo creyendo que va a ser el país que va a ser atacado, y ahí empezará un problema gordo. Ahora mismo el Líbano quieren implicarlo en esta guerra que tienen en este momento los judíos y los palestinos. Entonces, para mí Irán será el lugar donde se producirá de verdad el follón. Pero se lo están pensando porque Irán es mucho Irán, Los iraníes son persas y o sea, no son árabes. Entonces su capacidad de combate es mucho más potente. Yo he estado allí 4 años y te digo que aquel país, aparte de enorme que es enorme, es montañoso, es durísimo aquello, O sea, ahí se lo están pensando, ya lo ves tú, que apenas pueden matar a un científico, pueden hacer un pequeño atentado en Teherán, pero poco más, Ahí no se andan con bromas con los iraníes, ni mucho menos. Y una pregunta para finalizar, muy rápidamente. Si se descubriera algo, un OPAR, un objeto fuera de su tiempo, que reescribiera la historia de la humanidad, ¿esto sería una alteración de una línea temporal o no? Esto sería algo que se ocultaría. Estos habrían 4 gatos, y ya está. Porque se han encontrado cosas que rompen el relato histórico que se llama, ¿no? Pero claro, como que no pueden darle explicación, pues lo ocultan y ya está. Yo mismo en el Museo del Cairo he visto cosas que ya no están, porque llevaban a preguntas incómodas, ¿no? ¿Entiendes? Entonces el pasado es el que te han explicado, punto. No hay otro pasado. La línea temporal del pasado oficial es esta. Me gustaría un día hacer un próximo programa, Felipe, para hablar del mar Báltico, que quizás, usando líneas temporales, puede haber, marejada temporal o mar de fondo, que hay muchos misterios allí que podríamos comentar. ¿Te parece? Me parece fantástico, claro que sí. Cuenta conmigo. Siguiendo un poco esta segunda parte de las líneas temporales. Profesor Felipe Botalla, como siempre, muchas gracias por tu tiempo y tu sabiduría. A ti, y muchísimas gracias por todo. Gracias. Y amigos y amigas, ¿creéis que se puede modificar el presente? Es más, ¿creéis que alguien con una capacidad extra o una tecnología no publicada o oficial lo está haciendo? ¿Creéis que lo que está pasando está programado? Y si está programado, ¿por quién? ¿Por qué? Y atención, muy peligrosa esta pregunta. ¿Para qué? Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones y muchas gracias.